Sean todos bienvenidos a este foro donde hablaremos sobre oximetría de pulso. Quienes lo presentan: Castillo Sergio, Fuenmayor Gloribet, Riverol Vanessa y Suárez Irenida. Para saber lo que es el oxímetro de pulso, primero debemos entender algunas generalidades y términos básicos. La oxigenación de la sangre comienza una vez que el oxígeno se ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinado casi totalmente con la hemoglobina. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono que ingresa a los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda acaba de atravesar los capilares alveolares, oxigenándose hasta una PO2 de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Un 2% de la sangre que ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que es la que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones, la PO2 de la sangre es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esta denominada mezcla venosa hace que la PO2 de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es el oxígeno? Pues es un gas claro, sin olor, que constituye el 21% de los gases del aire y es esencial para producir la energía indispensable para el metabolismo. La molécula de oxígeno se combina de forma laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Por otro lado, la hemoglobina es la parte activa en el transporte de oxígeno del eritrocito y está constituida por 4 átomos de hierro y 4 cadenas de polipéptidos. Cada átomo de hierro reacciona con una molécula de oxígeno. Esta afinidad origina una saturación muy cercana al total en la sangre arterial en personas sanas, que usualmente es del 97%. La otra vía de transporte de oxígeno es el plasma, que conforma el 3% del total de oxígeno transportado, y hay 3 factores que pueden afectar el total del oxígeno liberado en las células, que son la perfusión tisular, la cantidad de la hemoglobina y la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Cabe destacar que cada gramo de hemoglobina puede liberar como máximo 1.34 mililitros de oxígeno. En el adulto habitualmente encontramos 4 especies de hemoglobina: la oxihemoglobina, la desoxihemoglobina, la carboxihemoglobina y la metahemoglobina, de las cuales las últimas 2 se encuentran en mínimas concentraciones, excepto en condiciones patológicas. Todo este proceso estará graficado en la curva de disociación de la hemoglobina, que es una curva sigmoidea en forma de S, que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Esta curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de oxihemoglobina a medida que aumenta la PO2 sanguínea. En esta se define la P50, que es la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de la hemoglobina del 50%, y su valor suele rondar los 27 milímetros de mercurio. Existen factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia una u otra dirección. Por ejemplo, cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la curva se desplaza hacia la derecha y la P50 aumenta. Algunos de estos factores pueden ser la acidosis, que es cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida; el aumento de la DPG, que regula la afinidad de unión de la hemoglobina al oxígeno con relación a la PO2 en los pulmones; el efecto Bohr, que ocurre en los capilares tisulares cuando el aumento de la concentración de CO2 origina la liberación de protones. Estos protones se unen a la globina, haciendo que se aumente la liberación de oxígeno, disminuyendo de esta forma la afinidad; y otros factores como el aumento de temperatura.
Por el contrario, cuando la afinidad aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda y la P50 disminuye. Algunos de los factores que desplazan la curva hacia la izquierda son la alcalosis, que es cuando la sangre se alcaliza, la hemoglobina fetal, que se une al DPG con menos afinidad que la hemoglobina del adulto y por tanto se fija más oxígeno. El efecto Haldane, que ocurre en los capilares pulmonares cuando la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por la CO2. Esto desplaza la curva a la izquierda aumentando la afinidad por el oxígeno hasta 500 veces más. Y otros factores como la presencia elevada de carboxihemoglobina y la metahemoglobina. En el caso de una baja saturación de oxígeno se provoca la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y de las mucosas, debido a una mayor cantidad de desoxihemoglobina en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, y se pueden distinguir en dos tipos de cianosis, la central y periférica. Por otra parte, el CO2 es transportado en la sangre de tres maneras: disuelto en el plasma, en forma de bicarbonato y combinado con proteínas como compuestos carbonílicos. Cuando está disuelto en el plasma, el CO2 es unas 20 veces más soluble que el oxígeno y abarca cerca del 10% del CO2 que pasa a los pulmones. Para transportarse en forma de bicarbonato, el CO2 se une a una molécula de agua y se convierte en ácido carbónico. Luego libera un hidrógeno y se convierte en bicarbonato. En los compuestos carbonílicos se forman al combinarse el CO2 con los grupos aminos terminales de las proteínas sanguíneas. La proteína más importante es la globina de la hemoglobina y se forma carbaminohemoglobina. Este proceso del CO2 se ve graficado en la curva de disociación del CO2, que es mucho más lineal que la curva de disociación del oxígeno y tiene mayor pendiente. Una vez comprendido todas estas generalidades y términos básicos, entremos en materia sobre lo que es el oxímetro de pulso, en el cual sus orígenes se remontan a los años 1862, cuando el profesor alemán de química aplicada Felix Hoppe acuña el término de hemoglobina y reconoce que la sangre oxigenada se puede diferenciar de la no oxigenada. En 1864, George Stokes reporta que la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. No fue hasta 1869 donde Bunsen y Kirchhoff construyen el primer espectroscopio y demuestran que cada materia tiene un espectro específico. Y en 1876, Carl von Bierroth usa el espectroscopio para la medición de oxígeno con la utilización de transmisión de luz. En 1935, Karl Matthijs fabrica el primer aparato auricular para medir la saturación de oxígeno con dos longitudes de onda, la roja y la verde, por transluminación de los tejidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Millikan desarrolló un método óptico destinado a la medición de la saturación de la hemoglobina con oxígeno en pilotos que volaban a grandes alturas e introdujo el término de oxímetro. Pero en 1949, Earl Wood modifica la pieza auricular de Millikan con dos ventajas: mayor exactitud y lectura absoluta de la saturación de oxígeno. Estos adelantos y modificaciones dan inicio a la oximetría moderna. Pero entonces, en 1964, Shaw ensambla el primer oxímetro auricular autocalibrable que utiliza 8 longitudes de onda y el método de calentar el pabellón de la oreja para arterializar los capilares sanguíneos. ¿Qué pasa? Que su tamaño, costo y dificultad del sensor auricular impidieron su aceptación como monitor de rutina. Y posteriormente, en 1975, el ingeniero Takuo Aoyagi diseña el primer oxímetro auricular comercial por el análisis de la absorbancia de la luz pulsátil. El modelo que se utiliza hoy en día en la práctica clínica abarca los sensores de luz y la señal pulsátil y fue diseñado en la Universidad de Stanford en 1981 por Bioff y Nelcor. Oximetría de pulso. Es un método no invasivo que nos va a permitir medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y vigilar la frecuencia cardíaca y amplitud del pulso. ¿Cómo funciona? El oxímetro generalmente es colocado
en la punta del dedo o en el lóbulo de una oreja del paciente. Este emite dos tipos de sensores o sondas que contienen en su interior diodos emisores de luz, uno para la luz infrarroja y otro para la luz roja. Para medir el oxígeno, los diodos emisores y el fotodiodo detector se colocan en puntos opuestos. Estos van a absorber las luces rojas o infrarrojas según el nivel de saturación de oxígeno. La cantidad de luz absorbida va a cambiar de acuerdo a la cantidad de sangre en el lecho tisular y la presencia de hemoglobina oxigenada o hemoglobina reducida. Esta luz va a absorber y transmitir determinadas longitudes de onda que para la luz roja es de 640 a 660 nanómetros y la luz infrarroja de 910 a 940. Teniendo así que para la medición de saturación la hemoglobina oxigenada absorbe más la luz infrarroja y va a permitir el paso de la luz roja, lo mismo que la hemoglobina reducida absorbe más la luz roja y va a permitir el paso de la luz infrarroja. El mecanismo que va a permitir la lectura de la oxigenación es que en cada pulsación de la sangre arterial se transmiten valores lumínicos. Estos van a permitir también detectar al mismo tiempo la frecuencia. Estos se van a ver reflejados a través de una fórmula que va a mostrar el cociente de la luz roja e infrarroja y dependiendo del resultado se va a obtener la saturación, donde serán llevados a algoritmos calibrados que están almacenados en el microprocesador. Estos van a derivar en las mediciones de personas sanas dependiendo de las concentraciones y decrecientes de oxígeno, que generalmente son únicas para cada fabricante. Los oxímetros actuales, además de medir la saturación y la frecuencia cardíaca, van a mostrar una onda, la onda pletismográfica, que es la que se va a encargar de estudiar la absorción de la luz. Principios físicos de la oximetría. El dispositivo opera con base a la cantidad de luz que es absorbida es proporcional a la concentración de las sustancias que absorbe. La cantidad de luz absorbida es proporcional a la longitud del camino de la luz. Y la oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación infrarroja y la desoxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación roja. La onda fotopletismográfica va a representar el cambio de volumen del flujo sanguíneo encontrada en un órgano o extremidad. Esta onda puede verse afectada por muchas variables, como la luz ambiental, ruido, niveles anormales de hemoglobina, función del ritmo y promedio del pulso cardíaco, movimientos no controlados del cuerpo, lo cual va a influir en el monitoreo y diagnóstico del paciente. Por ejemplo, en el caso del tejido de los dedos, el de menor espesor absorbe solo una pequeña porción de luz, mientras que el de mayor espesor absorbe una cantidad más grande. Pero el aparato no tiene la capacidad para determinar el espesor del dedo, por lo que no puede diferenciar qué cantidad de luz es absorbida por la sangre y los tejidos circundantes. Por lo que es recomendable la aplicación, en este caso, del oxímetro de pulso, que es lo que va a permitir analizar únicamente la capacidad de absorción de la sangre arterial, sin tener en cuenta los efectos que estos produzcan en los tejidos que la rodean. Y tendremos en cuenta a partir de esto que la sangre arterial es la única sustancia que se encuentra presente en la extremidad, que presenta una absorbancia pulsante y que la señal que llega al oxímetro de pulso es la combinación de la absorbancia variante que surge por la sangre arterial y una absorbancia constante debida a la piel y otros tejidos. Componentes del oxímetro. Se clasifican en 3 grupos. Los LEDs, que van a ser el sistema emisor, el fotodiodo, que se va a encargar de recibir la luz emitida por los LEDs. Este componente electrónico se encargará de producir una corriente lineal, proporcional a la intensidad de dicha luz incidente. Una vez que ésta se genera, se convertirá a tensión que luego pasará la información al microcontador.
El circuito analógico, este será el sistema receptor y se encargará de procesar la señal y de activar la emisión de los LEDs. Oximetría de pulso por transmitancia convencional. Este es un método continuo, no invasivo, que se encargará de vigilar el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en el momento que pasan las ondas a través de la sangre. Esta se basa en la ley de Lambert-Behr-Burger. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley define el principio en el que se funda la determinación de la saturación de oxígeno. Esta se trata de un medio o un método matemático, el cual es utilizado para expresar de qué modo la materia absorbe la luz de determinadas longitudes de onda. Esta ley afirma que la totalidad de luz que emana de una muestra puede disminuir debido a 3 fenómenos. El número de materiales de absorción en su trayectoria, lo cual se denomina concentración. La distancia que la luz debe atravesar a través de la muestra, denominamos a este fenómeno distancia del trayecto óptico. Y las probabilidades que hay de que el fotón de esa amplitud particular de onda pueda absorberse por el material. Esta es la absorbencia o también coeficiente de extinción. Esto es lo que se expresa mediante la ley de Lambert-Behr, conocida como ley de Behr. ¿Qué es la ley de Behr? Se trata de la absorbancia de una radiación monocromática, que es directamente proporcional al espesor de la radiación, a través de la solución y a la concentración de la especie absorbente que se encuentra en la solución. Esta ley se aplica a sustancias que absorben energía radiante y relaciona la concentración de un soluto en solución con la intensidad de la luz transmitida a través de la solución. Les vengo a hablar un poco más sobre el oxímetro de pulso. En este caso vamos a hablar sobre su técnica. Los sensores se colocan en un dedo de la mano, el dedo del pie, el lóbulo de la oreja, dorso de la nariz, o incluso se experimenta con el oxímetro de pulso bucal o traqueal. Y con el sensor que se fija en el dedo de la mano, es conveniente utilizar el brazo opuesto al de la toma de la tensión arterial. El sensor se instala en contacto con la piel sin que se comprometa la circulación. La uña se sitúa cerca del emisor. El sensor consta de un emisor, que se reconoce por el origen de la luz roja, y de un fotodetector, que se identifica como una ventana de malla de alambre o como un pequeño cuadrado oscuro. El emisor lanza luz roja e infrarroja, la cual pasa a través del tejido al fotodetector. Mediante cables se conecta al monitor y el porcentaje de saturación de oxígeno se muestra numéricamente. Los valores normales de la saturación de oxígeno es 95% para adultos sin patología pulmonar y mayor a 96% en pacientes pediátricos. Está indicado su uso en anestesia general, anestesia regional, en el monitoreo durante sedación consciente, en las endoscopias, las tomografías computarizadas, la resonancia nuclear magnética, en la unidad de cuidados post-anestésicos, en la unidad de cuidados intensivos, en la ventilación mecánica, guía para destete de ventilación mecánica, guía para determinar el requerimiento de oxígeno terapéutico, en la patología cardiopulmonar, apnea obstructiva del sueño, la obesidad mórbida, la ginecostetricia, neonatología, en pediatría, geriatría. Como todo aparato, el oxímetro también presenta sus limitaciones, debido a que la oximetría de pulso mide la saturación de oxígeno por métodos espectrofotométricos. Existen factores que limitan su uso. Ciertas condiciones pueden resultar en lecturas no reales, incorrectas o poco informativas. En estos casos podemos hablar de las dishemoglobinemias, que es la presencia de hemoglobina disfuncional y originan lecturas equivocadas. En la anemia causa disminución de contenido de oxígeno arterial por reducción del número de moléculas de hemoglobina necesarias para el transporte de oxígeno. Con la hemoglobina menor a 5 grados decilitros, el oxímetro muestra una saturación alta. Sin embargo, hay hipoxemia debido a la disminución de los niveles de hemoglobina y por lo tanto hay disminución del contenido total de oxígeno. En la anemia de células falciformes, generalmente hay hipoxemia moderada y la curva de disociación de la oxihemoglobina se desvía hacia la derecha, por lo que presentan sobreestimaciones de la saturación de oxígeno en el oxímetro. En la hemoglobina fetal, esta diferencia no afecta las propiedades de absorción de la luz. La lectura del oxímetro es la misma para hemoglobina del adulto y la fetal. En la carboxihemoglobina y metahemoglobina, la carboxihemoglobina absorbe muy poca luz en el rango del infrarrojo,
mientras que en el rango de 660 nanómetros absorbe tanta luz como la oxihemoglobina. Otra situación semejante es la que ocasiona por la presencia de methemoglobina. Esta se puede encontrar después del uso de anestésicos locales como la prilocaína, la benzocaína, como las sulfonamidas, el nitropuciato de sodio, los antipalúdicos y el dapsone. Los colorantes. El radio de absorción puede ser afectado por cualquier sustancia presente en la que absorba la luz, entre los 660 y 40 nanómetros. Los colorantes intravenosos son un buen ejemplo, tales como el azul de metileno, que causa una caída de la saturación de oxígeno de aproximadamente un 60% durante 1 o 2 minutos. Y otros colorantes como el índigo carmín y el verde de indocianina, ellos alteran la lectura por un corto periodo. En la ictericia, la hiperbilirrubinemia no tiene efecto directo sobre la oximetría de pulso. Hablamos ahora sobre las interferencias. Las causas más comunes de interferencias incluyen el movimiento, el parkinsonismo, las crisis convulsivas, los temblores. Ellos originan problemas con la detección de la saturación, con mediciones falsamente altas. La hipoperfusión, tales como el gasto cardíaco bajo, la vasoconstricción, la hipotermia, la hipovolemia, la hipotensión severa, particularmente en pacientes críticos o de cirugía cardíaca, la lectura del oxímetro aquí en este caso se dificulta. La luz quirúrgica, la luz fluorescente y de xenón causa lecturas bajas de la saturación de oxígeno. Esto se evita si cubrimos el sensor con material opaco. El electrocauterio causa interrupción de la señal. El esmalte de uña, esto es algo muy importante, ya que los colores oscuros como azul, negro y verde alteran con más frecuencia las lecturas. Se recomienda remover el esmalte y si no es posible, coloquémoslos en otro sitio, como el lóbulo de la oreja, un dedo del pie o lateralmente en el dedo de la mano. Las micosis unguiales cambian la lectura del oxímetro de pulso. Se obtienen valores muy bajos. En la hiperpigmentación de la piel, las lecturas son bajas. Se pueden presentar con más frecuencia en personas con piel oscura, debido probablemente a que la piel interfiere con la absorción de las longitudes de onda. La posición del sensor. Si la colocación del sensor en el dedo o en el lóbulo de la oreja es inadecuada, la cifra es falsamente baja, debido a que el sensor queda de lado y mide por una parte la superficie del dedo, y por otro lado, la luz que se transmite del medio ambiente. Esto se denomina efecto penumbra. Cuando hablamos de vasoconstricción e hipotermia, en la vasoconstricción secundaria frío a choque, presión de pulso baja, habitualmente dificulta la detección de la saturación de oxígeno en los dedos, por disminución de la perfusión tisular y la falla en el registro de la señal. En el caso de las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular causa perfusión irregular e inadecuada y mediciones de saturación falsamente bajas. Entre las complicaciones, la lesión tisular es una complicación que se presenta por lo siguiente: el uso prolongado del sensor, sensores defectuosos, e incluso isquemia y necrosis por compresión demasiado fuerte del sensor al dedo. Afortunadamente, continúa en desarrollo tecnológico en la monitorización de la oxigenación. La oximetría de pulso por reflectancia constituye el avance tecnológico para este instrumento de medición. Vamos a hablar o a iniciar con lo que es la oximetría de pulso por reflectancia, que en este caso se sustenta en la reflexión de la sangre en los tejidos. Este es un método que no es invasivo, aparte de eso que proporciona un monitoreo exacto, confiable, continuo y aparte económico, con el empleo de la tecnología de reflectancia. ¿Cómo funciona o por medio de qué funciona? Funciona por medio de los diodos emisores de luz y un fotodetector. Los diodos emisores de luz son una fuente de luz que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. El LED por lo general se encierra en un material plástico de color que acentúa la longitud de onda generada por el diodo y aparte de eso ayuda a enfocar la luz en un haz. El fotodetector permite la absorción en la superficie de la piel. En este caso viene siendo un sensor que genera una señal eléctrica dependiente de la luz u otra radiación electromagnética que recibe. Los oxímetros de reflectancia para la frente pueden resultar ventajosos en la sala de cirugía para los pacientes con trauma. ¿Cuáles son las ventajas del oxímetro de pulso por reflectancia? Ella ofrece varias ventajas sobre los oxímetros convencionales. El oxímetro de pulso convencional utiliza la tecnología en la transmisión de la luz para calcular la saturación de oxígeno.
mientras que el oxímetro de pulso por reflectancia emplea el método de la reflexión de la luz. El oxímetro convencional tiene un sensor semejante a una pinza para tender ropa, esta que abraza el dedo. Un lado del sensor envía luz a través del tejido dentro del lecho vascular y el otro lado la recibe, mientras que el sensor del oxímetro de pulso por reflectancia emite luz hacia abajo y a través del tejido y del lecho capilar y recoge la luz que se refleja hacia arriba, y allí es donde se calcula la saturación de oxígeno. Vamos a hablar un poco de lo que son los sensores reflectantes o cómo se emplean. Es plano y se adhiere a la piel con un adhesivo. Se coloca en la frente, tórax o dorso. Ahí nos vamos a lo que yo les hablaba anteriormente sobre la parte de la frente, que se utiliza mucho en pacientes que han tenido algún tipo de trauma. El funcionamiento del sensor incluye el principio que emite luz roja e infrarroja en múltiples longitudes de onda y la detección de campos definidos por dos anillos fotodetectores que se colocan alrededor del origen de la luz. Los anillos constituyen una forma anular que permite la obtención de la señal desde una amplia zona tisular por la cantidad de luz que se absorbe por la sangre. Vamos a hablar un poco de lo que son las indicaciones para la oximetría de pulso por reflectancia. En algunas ocasiones la oximetría de pulso por transmitancia o convencional, como también es llamado, dificulta la señal exacta de la oxigenación debido a una, por ejemplo, hipoperfusión en brazos y piernas, particularmente en pacientes críticos y también al continuo movimiento. Más que todo se da en pacientes neonatos. El sistema de oximetría de pulso por reflectancia está diseñado e indicado para resolver estos problemas, asociados con los sensores periféricos, ya que debido a su localización corporal central proporciona mayor exactitud en las lecturas de la oxigenación o la saturación de oxígeno. Por ejemplo, en cirugía de corazón abierto, donde se encuentran disminuidos gasto cardíaco, temperatura periférica, perfusión tisular o presión sistólica, con el sensor reflectante hay más probabilidad que se obtengan lecturas correctas en condiciones de pobre circulación periférica que con el sensor convencional. En las aplicaciones, en la actualidad se aplica la tecnología de reflectancia con un gran interés, no únicamente para el monitoreo de rutina de pacientes quirúrgicos y de cuidados críticos, sino que también se evaluó su uso en neonatología y neurología principalmente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la oximetría de pulso fetal. Tradicionalmente el estado del feto se verifica por el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y la actividad intrauterina por medio de monitores fetales electrónicos. El oxímetro de pulso fetal está diseñado para asegurar al equipo obstétrico la vigilancia de la oxigenación fetal durante la labor del parto. Es un método que es también no invasivo, es continuo y es confiable, que monitorea la saturación de oxígeno pulsátil fetal durante la labor. Esta permite la detección temprana de hipoxia fetal, por ejemplo. Utiliza la tecnología de reflectancia. Vamos a hablar un poco de la parte del sensor fetal, que tiene una forma singular diseñada especialmente para utilizarlo en el medio intrauterino. Contiene una punta flexible que ayuda a mantener adecuadamente el sensor óptico en la cara fetal. Se aplica en el área de la mejilla y sien del feto. ¿Qué técnica se utiliza para aplicar la oximetría de pulso fetal? En este caso, para la colocación del sensor, el extremo distal se inserta por el cérvix y se captura entre la cabeza fetal y el útero. El cable recorre el cérvix y sale a través del canal de parto para conectarse al monitor y proporcionar la medición de oxímetro fetal. ¿Cuáles son los valores normales de oximetría fetal? La información disponible concerniente al rango normal durante la labor de parto, que se han obtenido de estudios del laboratorio en animales y en humanos, reportan un rango de saturación fetal entre 35 a 70%, aunque se propuso un valor de 30% como el umbral de saturación, tranquilizador para el equipo médico. ¿Qué indicaciones se deben tener? La monitorización del oxímetro de pulso fetal intraparto o intrauterino se indica como complemento de la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal. Se utiliza solamente después de la ruptura de las membranas, esto sí es sumamente importante.
En este caso tiene que ser con feto único, en presentación cefálica y con edad gestacional igual o mayor de 36 semanas. Esta es, digamos, la forma correcta o las indicaciones correctas para poder aplicar este tipo de oximetría. ¿Qué contraindicaciones tiene? El uso de oxímetro de pulso fetal no está indicado cuando existe sospecha o certeza de placenta previa, un patrón inseguro de frecuencia cardíaca que requiere de pronto una intervención quirúrgica rápido o un parto inmediato por hemorragia uterina. ¿Qué precauciones se deben de tener al momento de aplicar este tipo de oximetría? Es necesario tener en consideración ciertas medidas para el uso clínico del oxímetro de pulso fetal. En este caso tiene que ser un personal experimentado, que es el que debe llevar a cabo la colocación del sensor. No intentar la inserción del sensor si la dilatación del cérvix es menor de 2 centímetros o si las membranas amnióticas no se han roto. Retirar el sensor durante el parto por forceo o por cesárea. La colocación inadecuada obviamente del sensor, pelo fetal, vasoespasmo, edema, meconio o contracciones uterinas. Estos pueden producir valores falsos de oximetría de pulso fetal. También si hay alguna bradicardia fetal refleja se recomienda retirar el sensor. ¿Y en qué casos definitivamente no debe utilizarse? La oximetría de pulso fetal no debe utilizarse cuando se emplea electrocauterio o anestésico flamable. Tampoco en nacimientos bajo el agua. Mujeres, digamos, con herpes genital activo, con virus VIH positivo y a los antígenos de la hepatitis B o E. Con este punto hemos terminado el día de hoy con este video, esperando que haya sido de su agrado, de su entendimiento y que obviamente haya sido de mucho provecho para el conocimiento de todos. Muchas gracias.